Segundo. Sí, ya está. Listo, ahora sí que sí. Bueno, siendo entonces las 3:30 hora de Chile, 21:30 hora en los Países Bajos, vamos a partir esta conversación. Tenemos como invitado el día de hoy a Yannick. ¿Cómo se pronuncia bien tu nombre, Yannick, para no pronunciarlo de mala manera? Yannick, ¿Y tu apellido? de Coqueo. Ya, Pero ese, déjalo nomás. Eso me va a costar un poco más. No te preocupes. Bueno, Yannick, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por haber aceptado la invitación a esta entrevista de hoy. Mucho gusto. Sabemos que es un poco tarde allá en Europa e intentamos ajustar el horario de tal manera que toda la gente, tanto aquí como allá, pudiésemos obviamente conversarlo. Sí, bueno. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. De nada. Buenísimo. Entonces, Yannick, vamos a partir de esta conversación, como te decía hace un tiempo atrás. Quisiéramos conocerte un poco más, primero un poco más a ti, que nos cuentes un poco de tu historia cervecera, de cómo llegaste a este rubro, digamos, de la cerveza, y bueno, ¿hace cuánto tiempo estás involucrado con la cerveza? ¿Y a qué te dedicas tú específicamente el día de hoy? Sí. Bueno, yo empecé con la cerveza hace unos 12, 13 años. Cuando estaba estudiando a la universidad, era muy teórico para mí, así que me fui a hacer cursos de noche, que eran cursos de gastronomía. Y allá se enseñaba mucho del vino. Y bueno, es interesante, me gustó, pero realizó también que no era nuestra cultura. Me quedé con hambre de saber más de la bebida nacional, de la cerveza. Y por eso me fui a buscar otros cursos. Y así de poco a poco me encontré con la mala o la buena gente, depende cómo lo ves. Fue en contacto con CITOS, que es una asociación de consumidores de cerveza, que hacen un gran festival cada año en abril, que es el CITOS Beer Festival. Empecé allá a ayudar como voluntario y bueno, después haciendo mi cerveza a casa, poco a poco empezando a hacer algunas veces cerveza también de manera profesional. Y después fue en contacto más y más de manera profesional con la cerveza. He trabajado por el Oficio de Turismo de Flandes, en que fue encargado para todo lo que es el turismo cervecero. He tenido mis propias cervezas que yo hacía en la cervecería de un amigo. Y ahora me dedico más a todo lo que es eventos, marketing y bueno, periodismo que trata de la cerveza. Así que, por ejemplo, organizamos el Brewers of Europe Forum, que es una conferencia grande que se hace en junio, bueno, que fue cancelado este año, pero se hace cada año en junio. Hacemos el Brussels Beer Challenge, que es una competencia, una cata de cerveza internacional también. Tenemos una pequeña revista que se distribuye acá en Bélgica, Holanda y Francia, porque es en francés y holandés. Bueno, toda esta clase de cosas. Y después hacemos un poco de consultorio. Genial, Yannick, en muchas áreas, digamos. Sí, bueno, yo realmente soy freelance, así que trabajo para la gente que me preguntan, pero es cierto que trabaja mucho para Becomef, lo que hace todas las actividades de que he hablado hace poco. Buenísimo, genial. Y bueno, tú contabas que estabas en la universidad y que te enseñaban un poco de vino. ¿Qué estabas estudiando tú en la universidad? ¿Cuál es tu carrera? Bueno, yo he estudiado, tengo un máster en economía, así que nada que ver con gastronomía o cualquier cosa. Buenísimo. Pero sí que abre puertas. Sí, una de las gracias del mundo cervecero nos hemos encontrado durante muchos lugares o en muchos lugares en la gran variedad de profesiones y trabajos que las personas que están involucrados con la cerveza han tenido anteriormente. Sí, es Siempre cierto. aparece de todo, un médico, un economista, mucha gente de forma muy, muy variada.
Ya, Sí, eso es igual bastante me, curioso. pero igual me parece, bueno, por lo menos aquí, que hay muchos profesores y gente que viene del IT. Sí, en el mundo en general yo he visto harta gente que proviene de la informática, del IT, sobre todo en Estados Unidos, Sí. ¿ya? Pero bueno, avancemos un poco. ¿Y cómo, una vez que a ti te gustó la cerveza, cómo tú ya tomaste la decisión o qué pasos diste para empezar a fabricar tu cerveza en casa? Como queremos conocer la historia, si es que en Europa es similar a la forma en que muchos de nosotros partimos acá en Latinoamérica, aprendiendo cursos quizás sencillos de elaboración de cerveza de 1 o 2 días, y después nos involucramos más. ¿Cómo fue tu historia al respecto? Bueno, más o menos igual. Es que tenía un amigo que tenía el equipo, un equipo de base para hacer 50 litros. Nos reunimos en su casa y empezamos a hacer, bueno, no voy a decir un poco cualquier cosa, pero sí que mi primera cerveza era muy artesanal. No teníamos lúpulo en casa, así que lo hicimos sin. Lo hicimos con levadura para hacer pan, porque no teníamos otras cosas. Así que era realmente la base solamente para tenerle un poco en los dedos el proceso. Y después sí que me fue a un curso, que era un curso era más o menos un año, pero era repartido sobre varias semanas. Era como cada 2 semanas un sábado. Y así aprendimos un poco la técnica, pero también todo lo químico que hay detrás, todo el proceso, cómo funciona la malta, el lúpulo, todas esas cosas. Y así que podíamos empezar a también hacerlo en casa con un poco más de background. Y sí, así de poco a poco tienes después una cerveza que te sale muy bien, lo quieres hacer más grande y bueno, te contactas con un cervecero profesional y así van las cosas. Y Sí, antes de que lo sabes, tienes una cerveza que está en el mercado. bueno, tiende a pasar. Muchas veces las cosas se dan sin que uno, digamos, la esté empujando tanto. Bueno, Yannick, entremos ahora ya de lleno a el tema que nos convoca hoy, la cerveza en Bélgica. Queremos hacer una conversación más bien amplia acerca de la cerveza en Bélgica, con todas las aristas que la cerveza en Bélgica conlleva. Y por tanto quisiéramos partir quizás con una pregunta muy general, que sabemos que tiene muchas aristas para poder responderse de forma adecuada, pero ¿cómo definirías tú o qué tan importante es la cerveza en Bélgica, digamos, o en los Países Bajos, quizás de una forma más amplia? ¿Cuál es la cercanía que Bueno, tienen las bueno, personas bueno, adictas? ya te paro directamente porque la cultura en Bélgica y en los Países Bajos es completamente diferente, pero completamente. Así que no puedes así nomás ponerlo todo en una bolsa. Para mí, ah, bueno, puede ser muy sencillo, pero se puede resumir la cerveza belga en una palabra que es equilibrio. Para mí que lo más importante en una cerveza belga es que, bueno, en las muy tradicionales son siempre cervezas que están hechas para que te da la ganas de tomar un segundo vaso. No es Claro, como, claro. por ejemplo, no es como, por ejemplo, IPAs que son muy extremas, que son así, bang, en tu cara, en que tomas un medio vaso y bueno, ya te aburres. Son siempre Claro, cervezas que están bastante equilibradas y que realmente te dan ganas de tomar más. claro. ¿Y cuál sería la diferencia para ti entonces con los Países Bajos para hacer, digamos, explícita esta diferenciación? Y es que los Países Bajos son más una cultura cervecera americana que se van a buscar las extremas. Por ejemplo, ellos empezaron mucho antes de Bélgica con varias double IPAs, todas estas nuevas o, bueno, los estilos de cerveza que están muy populares ahora eran primero popular en Países Bajos y después solamente en Bélgica. Así que el consumidor en Bélgica me parece un poco más conservativo en esta forma Claro. también. Y hay una pregunta. ¿Tú crees que el consumidor es un poco más conservador o el cervecero también es un poco más conservador? Y ¿O bueno, ambos? se va de mano en mano. El cervecero tiene que vender su cerveza, así que si el consumidor es muy conservador,
no quieren cosas Conserva. nuevas, entonces los cerveceros no lo van a hacer tampoco. Así que un Claro, poco un círculo. claro, buenísimo. Pero sí que hay un poco de los dos. Hay los cerveceros que son también bastante conservativos y igual en los estilos nuevos vas a notar que, por ejemplo, ya se habla de Belgian IPA, de Belgian Stout y siempre son variaciones de un estilo que son menos extremas. Claro, Es así, es la natura la cerveza aquí también. Realmente es este equilibrio. La gente no equilibrio. quiere, por ejemplo, que igual en una IPA que domina el lúpulo es solo el lúpulo. Todavía hay que notarse el resto de la cerveza. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo podríamos quizás señalar la evolución de la cerveza belga desde unas cervezas más tradicionales a esto que estamos conversando hoy? Que si bien es cierto, como tú acabas de decir, hay quizás una forma más conservadora de reaccionar frente a la cerveza, pero sin embargo sí hay adaptación sobre productos nuevos, como la Belgian IPA, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Cómo ha llegado esa evolución, digamos, a la cerveza belga al día de hoy? Bueno, creo que hay dos evoluciones que se van en paralelo. Es que bueno, hay como en todo el mundo un boom del mundo craft, que son nuevos cerveceros que quieren experimentar, que quieren hacer cosas nuevas, que quieren buscar un poco los límites. Y así que ellos sí que van a poner en el mercado unas cervezas que son muy especiales, que se van realmente en los estilos de IPA americana, de Kettle Sour, de Berliner Weiss, todas esas cosas. Realmente hasta experimental loco. Y después hay esas cervecerías tradicionales que ven que el mundo de la cerveza está moviendo, que la gente, bueno, buscan cosas nuevas, pero buscan, por ejemplo, estilos como IPA. Ahora, por ejemplo, una cervecería es muy difícil tener una gama sin tener una IPA adentro, porque la gente lo está buscando. Así que igual los tradicionales se fueron a hacer cervezas en estos estilos, pero sin olvidarse de sus tradiciones, de su manera de hacer cerveza antes. Así que bueno, tenías un estilo que era un poco un cross de una mezcla del estilo muy tradicional y todavía un poco yendo hacia el IPA. Así que era, por ejemplo, un triple en que se ponía un poco más bueno, un poco mucho más de lúpulo al final. Así que fue como una mitad entre una triple y una IPA, pero que todavía tenía este equilibrio y esta suavidad de la triple también. No sé si es Claro, claro lo que... yo recuerdo personalmente haber probado y haberme impresionado hace unos 4 años atrás con la Houblon de la Chouffe. Sí, Un ejemplo de lo que tú estás diciendo, ¿no? Una triple con mucha mayor carga de lúpulo, dando cuenta de esto que estamos llamando como Belgian IPA, por así decirlo, ¿no? sí, ese va a ser una Belgian IPA. Hay todavía estilos que son más hacia triple, por ejemplo, hay la Troubadour Magba, no sé si te dice algo. Este realmente sí que es una mezcla de una triple y una IPA que tiene, por ejemplo, lo frutado y lo amargo del lúpulo, pero al mismo tiempo tiene los esteres y tiene realmente esta fruta banana de la levadura. Así que sí, hay mezclas en todas las variaciones. Buenísimo, buenísimo. Pero es cierto que hay muy pocas de las cervecerías tradicionales que hacen IPAs que son muy extremas. ¿Por qué Buenísimo. no? Porque no se quieren perder la identidad de su gama. Claro, claro. Y como estamos hablando de la identidad, Yannick, vamos a partir, después vamos a volver, digamos, a las tendencias actuales, pero vamos a partir conversando acerca de la forma en la cual nosotros pudiésemos dividir las cervezas belgas y su historia. Yo sé que es muy complicado hacer una división de las cervezas belgas, producto que cada cervecería hace sus cosas de forma bastante diferente o individual, cada una con sus pequeñas o sus propias variaciones que hacen de esto unos productos únicos.
Sin embargo, uno puede leer ciertas distinciones o pueden ver que autores se han preocupado para hacer estas distinciones. Al menos yo lo que más he visto es dividir las cervezas belgas entre cervezas de granja, cervezas monásticas o trapenses y cervezas sour, como la Lambic y todo el universo de la Flandre Red Ale y toda esa cerveza. ¿Tú cómo dividirías la cerveza belga para poder dar una explicación, digamos, a cada uno de los componentes, digamos, que componen a esto que es la cerveza belga como un universo grande? Esta es una pregunta difícil porque no, bueno, ya se tendría que definir qué es lo que entiendes por cerveza belga, porque cuando está hablando de saison, para mí que igual saison no es un estilo. O cerveza de granja, bueno, ¿qué es? Antes todas las cervezas se hacían en granjas, así que todas las cervezas eran de granja. Em, y sí, cervezas de monasterio, no lo puedes también realmente hablar de un estilo, porque cierto que hay muchos que hacen variedades que se parecen un poco, que tienen una simple, que es así una cerveza rubia sencilla. Tienen después una double que es oscura y una triple que es rubia pero más fuerte. Pero este es muy general. Por ejemplo, cuando te vas a ver a los trapenses de la Trap, ellos tienen también una lager, tienen una wheat, tienen una amber, tienen un poco de todo. Um, Así que es muy, muy difícil para mí ponerlo realmente en categorías. Y no sé si tiene mucho sentido. Pero sí lo que es cierto es que en muchas de las cervezas belgas hay bueno, hay algo que es, la levadura siempre tiene una parte importante adentro. Buenísimo, buenísimo. Cuando uno intenta entonces explicar la cerveza belga, Yannick, ¿por dónde parte? ¿Cómo sería el punto de partida de poder explicar qué es esto? Um, bueno, para mí que no hay cerveza belga, hay solamente una cultura de la cerveza belga. Y este también es lo que se fue reconocido por el UNESCO, no es la cerveza misma, es la cultura que hay alrededor, que hay detrás. El facto que la cerveza está en cada lugar de la sociedad es algo tan normal para la gente. Y es más eso que, bueno, que es lo especial que está aquí. Claro, excelente. Entiendo la idea, que es como el conjunto de cosas que están alrededor de la cerveza misma. Sí, el Pero, factor de, por ejemplo, que hay muchos platos tradicionales que utilizan cerveza adentro, que cuando hay fiestas siempre es, bueno, con cerveza, que cuando hay hasta discusiones políticas, siempre se pelean y después, bueno, se van al bar y todo el mundo está de acuerdo. Una cervecita y todo el mundo está de acuerdo. Eso es lo que se dice también. Solamente se necesita cerveza y todo el mundo se pone de acuerdo. buenísimo, buenísimo. Bueno, partamos entonces por uno de estos, o hablando por parte de lo que hemos dicho de la cerveza, y quizás pudiésemos conversar un poquito acerca de esto de las cervezas de granja, tal como tú Sí, indicas. sí, Todas las cervezas en un momento eran de granja, todas las cervezas eran parte importante de la cerveza, digamos, del cultivo agrícola, ¿no? sí. Bueno, lo que pasa es que, bueno, habían estaciones que eran muy anotadas, especialmente antes. Y como el trabajo en la granja se necesitaba muchos trabajadores. Y había mucho trabajo en el verano, pero muy poco en el invierno. Y los jefes de las granjas querían poder tener sus trabajadores a todo el año, así que trataban de buscar actividades que se podían hacer también en el invierno. Y varios de ellos empezaron con una cervecería porque le daban muchos avantajes, que era uno, de poder dar trabajo a los trabajadores en el invierno, pero también de poder utilizar los materiales que estaban produciendo en la granja, porque bueno, el trigo, bueno, todo el grano se hacía en las granjas y lo podían utilizar después en la cervecería. Así que eran actividades que eran muy complementarias.
Claro, 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 claro. ¿Y cuál crees tú que es el motivo entonces por el cual al día de hoy uno o muchas personas reconocen a un estilo en particular como el sazón, como la cerveza de granja que sobrevivió y no lo reconocen así al resto de los estilos que en la granja sí se fabricaban? Y sí lo conocen. Por ejemplo, un lambic también se hacía en una granja, generalmente. Si pones, bueno, para darte un ejemplo, Lindemans. Lindemans es una granja y Claro. siempre han hecho lambic, así que sí, le dieron un otro nombre al estilo, pero sí son cervezas de granja. Claro, son unas cervezas elaboradas todavía, digamos, en la granja. Sí, Quizás yo creo que, yo no sé si me equivoco, o tú puedes estar de acuerdo, Yannick, pero muchas veces es complicado hacer una distinción tan profunda de la cerveza belga por la misma complejidad que ella trae, ¿no? sí, cierto. Sí, Genial, genial, genial. Ahora bien, podemos hablar al mismo tiempo de hacerte una consulta con respecto al estilo que nos llegó, de hecho, por Instagram, que explicar que mucha gente no lo entiende muy bien, que es el estilo grisette, ¿ya? sí. ¿Qué son las grisettes en sí mismo? ¿Cuál es la historia de esta cerveza que se elabora allá en Bélgica? Bueno, para darlo muy simple, tenías la saison que se hacían para las granjas, para los trabajadores que se estaban trabajando en el verano en el campo para la set. Y la grisette es casi lo mismo, pero se hacía para los mineros. Por eso grisette que realmente quiere decir gris, que era el color de la piedra, que era el color de los trabajadores que estaban trabajando en las minas también. Y este también era una cerveza que era bastante ligera, que era hecha para sacar la sed y que era hecha para los trabajadores que estaban trabajando no en el campo, pero sí en las minas. Pero Y eso, básicamente son casi los mismos estilos. buenísimo. Y es auténtica esa distinción quizás actual o que en muchos lugares se señala como que la grisette tiene un porcentaje en su elaboración más alto de trigo que, por ejemplo, en lo que se utiliza para elaborar una sazón. ¿O tú crees que es una diferenciación ahora contemporánea y no histórica? No, para mí que es temporaria, es que no es histórica. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este yo no lo creo, por lo menos. Ya, buenísimo, buenísimo. Ahora bien, una sazón también contemporánea, hablando de forma contemporánea, ya que son estilos tan mezclados, tan cercanos, habitualmente hoy se habla de la elaboración con granos sumamente o con una variedad de granos distintos de la cebada. Por ejemplo, utilizar espelta, utilizar avena, utilizar centeno, utilizar trigo. ¿Eso Sí. también para ti es algo tradicional o algo también contemporáneo? No, para mí que ese sí es histórico. Las granjas lo hacían con lo que tenían. Y como ellos no solamente producían, bueno, producían todo tipo de granos, así que utilizaban lo que había, que soltaba en el stock, y eso lo utilizan. Así que tiene sentido que se hace, que siempre se ha hecho así. Am, lo que para mí, por ejemplo, es menos histórico es que mucha gente ahora asocia la Saison con una cerveza que está bastante lupulada, pero este no me imagino que es muy histórico. La gente no, bueno, cuando empezó la Saison no utilizaba lúpulo. O en la temporada en que estaba haciendo la Saison, la cerveza que tenía que servir para el verano en el campo, el lúpulo ya no estaba muy fresco, así que no pueden ser cervezas que tienen un perfil que es muy, muy lupulado. Con especias, ese sí, con cualquier otra cosa bajo en alcohol, ese sí, pero el lúpulo, para mí que no. Y hablando de lo mismo, ya que el lúpulo es uno de los ingredientes que quizás contemporáneamente está mucho más presente que en la cerveza histórica de la sazón, ¿qué pudiésemos decir de la diferencia entre sus distintas intensidades alcohólicas? Hoy hay gente que divide la sazón entre sazones de mesa o las table saison, sazones estándar y llegando incluso a la super sazón, sazón de 10 grados de alcohol.
¿Eso Sí. para ti también es contemporáneo o también hay antecedentes históricos al respecto? Bueno, para mí que seguro que habían saison de cada clase antes también, pero la gente no lo hablaban, no lo llamaban saison. Es, es bueno, el nombre saison en su mismo ya es artificial, más o menos. Ese solamente quiere decir que que depende de alguna estación. Por ejemplo, una cerveza de Navidad también es una saison. Saison solamente quiere decir en francés estación. Claro, y en este caso más relacionado a los trabajadores veraniegos, digamos Sí, de cierto, agrícolas. por eso que lo asocian con una cerveza que es ligera, que es, bueno, ahora fresca y este se asocia con una cerveza que es bastante lupulada, pero sí que está hecha para tomar y tomar mucho. La gente tomaban de 2 a 5 litros antes al día, así que Como parte, mejor no era muy fuerte. ¿Cómo? claro, parte de su alimentación diaria, digamos, tomar de 2 a 5 litros de sazón. Alimentación, pero también la gente estaban pagada, sí, estaban pagada con cerveza. Tenían tantos litros al día que era parte de su salario. Buenísimo. ¿Y qué tanto influye entonces para estos ejemplos modernos, esta diferenciación entre lo histórico y lo moderno, alguna cerveza muy conocida de este estilo como es la DuPont, por ejemplo? Sí, Eh, es una cerveza muy diferente a esta como cerveza histórica que estamos intentando caracterizar. no me parece que tiene todas las características. Es muy seca al final, es bajo en alcohol, así que se toma fácilmente. Um, pero seguro que la Saison Dupont ahora no es la misma que hace unos 100 años. Um, la gente que dicen que la cerveza siempre se queda la misma y que todavía están con la misma receta y no sé qué, es de bola, totalmente bola, porque la gente, bueno, el gusto de la gente cambió, la tecnología cambió también y bueno, los cerveceros belgas tienen sus tradiciones, pero no son conservativos en el sentido de que si hay un equipo que le da una mejor cerveza, bueno, lo van a echar a la basura, lo van a utilizar también. Claro, y estas mejoras tecnológicas vienen a hacer que el producto termine también siendo más consumido por la gente, termina siendo más Sí, redondo, ¿no? sí, sí. Es mucho más fácil beber porque, bueno, seguro que ha de ser menos ácida que antes, por ejemplo. Um, bueno, yo me imagino que más o menos cada sesión antes o cada cerveza igual era sour después de unas semanas, porque eran todas infectadas de una manera o la otra. Claro, es evidente que previo al descubrimiento de la microbiología, la mayoría tenía cultivos mixtos. Y eso nos abre también una de las preguntas que nos hicieron llegar también por Instagram, Yannick. Distintos guías o representaciones de estilo hablan de la sazón como una cerveza que debería ser o que es o amarga o ácida, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Ahora con lo que acabamos de decir, de hecho, eso cambia completamente. No es que la gente haya decidido si fuese ácida o amarga, ¿no es cierto? No, para mí que era más o menos ácida y amarga al mismo tiempo por todo un tiempo. Y cuando la higiene en la cervecería creció y que la gente controlaba todo el procesamiento, entonces el lado ácido bajó hasta desaparecer. Por eso que la mayoría de las saisons ahora son más amargas sin tener el lado ácido. Algunos tienen un poquito todavía, pero no domina. Pero eso solamente para mí que es porque se hacen de manera mucho más higiénica. Claro, exactamente. Bueno, ¿tú qué recomendación podrías dar hoy para alguien que quisiera descubrir este tipo de cerveza sazón? ¿Cuál es para ti un buen ejemplo de hoy? Hablamos un poco de Sazón Dupont, pero quizás nombrar algunas más. Bueno, para mí, si quieres ir en el tradicional saison como lo entendemos ahora, la saison Dupont es el mejor ejemplo. Si quieres ir en el saison
como para mí que podría ser antes, la saison a vapeur de la brasserie a vapeur puede ser el mejor ejemplo. De uno, no es muy amarga, tiene especias, tiene varios granos y también cada vez que lo hace es diferente. De vez en cuando sí que es ácida todavía, de vez en cuando sí que es amarga, de vez en cuando sí que es muy suave. Es que, bueno, se hace todavía de la manera tradicional y no es muy estable. Una pregunta que nos surge justo ahora. Cuando hablamos de uso de especias, por ejemplo, Yannick, en el caso de la sazón o el resto de la cerveza, ¿hay algunas especias que estén mucho más o que tengan mayor recurrencia? ¿Cuáles son las especias principales que se tienden a utilizar? En sazón no se utiliza mucho. Generalmente el lado especiado viene del lúpulo, que son lúpulos nobles. Puede ser también un poco de la levadura. Por ejemplo, si tiene notas de pimienta, ese generalmente viene de la levadura. Pero especias puede ser de toda cosa. Um, Generalmente eran las especias que la gente encontraba en la región. Son todas las especias que puedes encontrar, por ejemplo, en Grüt también. Grüt que se utilizaba antes en lugar de lúpulo. Claro, esta mezcla de especias amargantes que fue reemplazada históricamente por el lúpulo, finalmente, como para que Sí, no pero entendamos. las especias que la gente utilizaban siempre eran plantas que eran alrededor de la cervecería. Te tienes que imaginar, especialmente antes, bueno, especias, por ejemplo, ¿cómo se dice? Anís, todas esas especias, canela, fueran especias extranjeras que eran muy, muy, muy caras. Así que una cervecería no iban a utilizarlo así nomás para una cerveza regular. Este solamente se utilizaba de vez en cuando para las cervezas especiales que se hacían al fin de año, pero no se utilizaba mucho en cervezas clásicas. Así que en una saison que era hecha para los trabajadores en el campo, seguro que no iban a utilizar estas especias muy caras, iban a utilizar plantas que se estaban alrededor de la cervecería que eran gratis, por manera de hablar. Eso sí. Claro, y tú podrías darnos algunos nombres de plantas que habitualmente es posible encontrar en el campo de Bélgica. Hay hagel, hay ginebre, hay... sí, no sé los nombres en español, pero um, hay un poco de todo. Puede ser hasta menta. Esta clase de cosas puedes encontrar. Buenísimo, buenísimo. Sin lugar a dudas, muchas veces hemos conversado acá mismo, de hecho en algunas entrevistas, que la cerveza actual que tenemos el día de hoy probablemente es muy diferente a la cerveza histórica. Un buen ejemplo ese que nos acabas de dar de una cerveza que pueda aún ser tan variable como lo era en el pasado, ¿no? Sí, sí. Para mí, bueno, como la gente no tenían el proceso para controlar toda la fermentación, todo el procesamiento, bueno, tenía que ser que la cerveza era diferente cada vez. Y hasta ahora, en una pequeña cervecería, bueno, siempre tratan de hacer cervezas que son muy similares, pero igual si la cervecería es pequeña, no controla totalmente el proceso de hasta el microgrado y hasta los pequeños puntitos. Y siempre si, por ejemplo, vas a tomar la misma cerveza, pero de dos producciones diferentes, van a ser muy, muy poco diferente. Poco. Así que si no lo tomas al lado del uno del otro, no lo vas a notar, pero sí que van a ser un poco diferentes. Hay solamente esas cervecerías muy, muy grandes que pueden lograr hacer cada vez lo mismo, exactamente lo mismo. Buenísimo, buenísimo. Ahora bien, estas cervecerías nuevas que conversamos un poco, estas cervecerías que son las más contemporáneas, digamos, las que vienen con más ideas, ¿cómo se relacionan con el estilo sazón? ¿Hay muchas de ellas que lo están elaborando? Sí, lo hacen porque es popular. Es Eh, un estilo popular, se vende, así que
Sí lo hacen, pero ya ves que igual en este estilo se van a experimentar. Por eso que ya se habla ahora de saison tradicional y saison moderna, en que, por Claro. ejemplo, van a, no sé, yo, poner hibiscus o van a poner cualquier ingrediente un poco extraño adentro para hacer algo especial. Pero para ti la sazón contemporánea conlleva el tener alguna especie, algún ingrediente extra. Lo puede tener, no, pero no hace falta. Es simplemente una posibilidad que esté ahí Sí, presente. sí. Buenísimo, buenísimo. Ahora bien, Yannick, estas cervezas estamos conversando que habitualmente eran elaboradas en la granja, en estas zonas, digamos. ¿Cómo estas cervezas terminan manteniéndose hasta el día de hoy? ¿Hay cervecerías fuera de las granjas que las siguen elaborando o es que las granjas mantuvieron sus cervecerías que hacen que el estilo siga estando presente al día de hoy? Va a ser más lo segundo. Así que la mayoría de las granjas que tenían una cervecería también, se vieron, bueno, vieron que la cervecería estaba creciendo y la granja estaba, bueno, cada vez con menos actividad. Así que la mayoría a un momento decidió de acabar con la granja y seguir con la cervecería. Es que la agricultura aquí no tiene mucha importancia. Es, por ejemplo, es uno, ¿cómo decir? 1,5% de la economía, tal vez. Ah, y son muy pequeños los terrenos, no es muy rentable, así que la gente, bueno, es, es una vida, es muy difícil tener una granja acá en Bélgica. Claro, el país tampoco tiene un tamaño tan grande como para poder hacer la división de terreno, para poder, digamos, tener un cultivo extenso, ¿no? No tenemos demasiada gente para un pequeño país. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. No, la idea de la sazón yo creo que tiene esta complejidad de ser algo que simplemente se hacía en la granja. Por tanto, tenemos uso de especias o no especias, tenemos una mezcla de granos, por así decirlo, tenemos esta fermentación que ha sido con el tiempo hecho cada vez más limpia. Conversamos también un poco de el uso del lúpulo un poco más restringido. Ahora bien, si te preguntasen a ti, ¿cómo definirías una sazón? ¿Qué tienen en común ahora todas ellas? ¿Cómo lo podrías decir? ¿Qué respuesta tú podrías dar al respecto? Saca la sed. Así Este de es lo único. sencillo. Si saca la Buenísimo. sed, para mí está buena. Eso, una cerveza que sirve para sacar la sed. Sí, así que tiene que ser ligera y muy seca. Eso, ligera y muy seca. Perfecto. ¿Y qué pasa con los ejemplos de más alto alcohol entonces, cuando ya probablemente no cumplen esta característica? Si tengo una sazón de 12 grados de alcohol. Y bueno, es una otra interpretación de Saison. Como te decía, para mí Saison no es... Bueno, ahora lo asociamos con un estilo, pero para mí no lo es. Claro, es algo más Pero amplio que eso. sí, sí, con lo que asociamos una Saison ahora, no tiene sentido hacer una Saison de 12 grados. Para mí no tiene sentido. Claro, buenísimo, buenísimo. Bueno, Yannick, avancemos un poco en el universo de cervezas belgas. ¿Cómo podríamos definir ahora cervezas monásticas que, como dijimos, o como tú mismo expresaste hace un tiempo, son un poco, también tienen esta variedad, esta complejidad? Decíamos que habían tres cervezas que quizá en el monasterio o en distintos monasterios se elaboraban constantemente. Pero partamos por algo que quizás es aún más antiguo. Eh, ¿Cuál es el motivo histórico por el cual tú crees que la cerveza en Bélgica siguió siendo fabricada en los monasterios, siendo que los monasterios en muchos lugares del mundo fabricaban cerveza? ¿Por qué se relaciona eso al día de hoy con Bélgica y no con otro país? Bueno, es que nosotros teníamos una sociedad que estaba bastante tolerante en frente a la iglesia, especialmente cuando había la Revolución Francesa. Así que muchos de los monjes y órdenes religiosos se fueron hacia Bélgica y para tener algo para sacar plata, para ganar algo, empezaron a hacer cerveza.
Este es, bueno, más o menos la razón histórica, porque fueron en Bélgica y no en Francia o Holanda o no sé dónde. Es que nosotros estábamos muy abiertos a cada cosa de pensamiento religioso. Claro, por así No decirlo, estaba perseguido aquí. claro, pudiésemos decir de una manera bastante burda que si se hubiesen invertido los roles, quizás los monasterios que permanecen haciendo cerveza estarían en Francia, por ejemplo, si Sí, hubiese sido al revés, digamos. la mayoría vienen de allá. Vienen Claro, de allá y se vinieron aquí. claro, la mayoría llegó, digamos, a Bélgica. Ahora Sí, bien, más o menos en la temporada de la Revolución Francesa, así que finales del 18, siglo XVIII. ¿qué pudiésemos decir entonces de aquellas cervecerías monásticas que etiquetan sus productos como anteriores a esta fecha? Por No, ejemplo, en el caso de la cervecería Lefe, es muy conocido eso, ¿no? sí, pero bueno, esos sí, son diferentes todavía. Am, yo estaba hablando más de los trapenses, que todavía tienen órdenes que están activas. Leffe, y son varias de las cervezas monásticas, como puedes decir, dependen de un grupo grande y no se hacen realmente todavía en las ABDCs. Am, Así que ellos sí tenían eso como una actividad para ganar plata, pero después se hicieron cada vez en contrato de una cervecería. Claro, y Ah, empezaron a externalizar este trabajo, ¿no? sí, porque se vendía también. Claro, exactamente. Y bueno, decíamos que las cervezas trapenses, que son, digamos, quizás las más conocidas dentro del ámbito de las cervezas monásticas, me parece a mí, eh, siguen siendo elaboradas, obviamente, en monasterios trapenses. Para la gente que aún no las conoce, ¿cuál es la diferencia de una cerveza trapense versus el resto de las cervezas monásticas hechas en Bélgica? Es que todavía tiene que estar hecha adentro o por lo menos alrededor directo del monasterio mismo. Am, que todo lo que es la producción, la venta, el marketing, tiene que estar controlado por los monjes y al final todo lo que ganan de la venta de la cerveza y estas cosas se tiene que ir al mantenimiento del orden o a obras ¿cómo se dice? Caritativas. Claro, es lo clásico que uno lee al respecto de la cerveza, pero que no tiene mucho que ver con el producto mismo, que no tiene que ver con la cerveza misma, ¿cierto? No, no tiene nada que ver con la cerveza misma. Solamente es la filosofía que hay detrás y el procesamiento. Nada más. Exactamente. Am, y bueno, puede sí tener una influencia, por ejemplo, en la calidad de la cerveza, porque cuando sigues esta filosofía, vas a ver que, por ejemplo, la margen, lo que puedes ganar con la cerveza no es lo que es lo más importante. Así que, por ejemplo, para trapenses, no importa mucho gastar más dinero en ingredientes, Claro, porque exacto. Por ahí, no es solamente lo que van a poder sacar de dinero de la cerveza que importa para ellos. buenísimo. Por ahí surgió una pregunta que es clásica también. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Double? ¿Por qué Triple? ¿De dónde surge este nombre? Bueno, no tiene nada que ver con la fermentación, lo que algunas gente pueden pensar. No es de doble o triple fermentación. No tiene nada que ver con el lúpulo tampoco. Es solamente que antes, al comienzo, las cervecerías en las ABDCs hacían una cerveza, que era una cerveza que los monjes podían tomar cada día, al mediodía y al almuerzo. Era una cerveza bastante ligera para que no molestaba demasiado después en la vida litúrgica de los monjes. Um, pero hay una temporada en que las abadesas recibían más y más
extranjeros, por ejemplo, no sé cómo se dicen, pilgrims. ¿Cómo se dice en castellano? Pilgrims. Gente No que, sé, Yannick, a ver si alguien nos puede apoyar. por ejemplo, la gente que se hacía el camino de Compostela o Peregrino puede ser. sí, peregrinos. Así que había peregrinos que venían y eran como los invitados de las abedeses y ellos querían tener una cerveza que era un poco mejor que lo que tomaban ellos cada día. Y por eso hicieron una cerveza en que iban a utilizar ingredientes que eran mejor, pero también iban a utilizar un poco más de los ingredientes. Especialmente la malta, era malta de mejor calidad, era malta en más volumen y por eso que era una cerveza que al final era un poco más fuerte en alcohol, un poco más saborosa y eso al final le iban a llamar, bueno, iba a volverse la double. Y la triple era un poco la misma cosa, solamente que era para cuando recibían gente un poco más importante. Querían todavía una cerveza que era muy especial, que era muy rica, muy saborosa, y utilizaban todavía más de los ingredientes, así que todavía más alcohol, más saborosa, más llena, y esa iba a volverse la triple. Ahora, ¿por qué lo hablan? Lo llamaban simple o extra, double y triple, es solamente porque a la época la gente no sabía leer. Había mucho analfabetismo, y para hacer la diferencia entre las cervezas, habían las barrigas y ponían las barricas, ponían una cruz, dos cruces o tres cruces en las barricas para hacer la diferencia entre los tipos. Y por eso que se volvieron a hacer simple, double, triple. Nada más. Y bueno, ahora, por ejemplo, asociamos una double o una triple con un estilo porque tenemos un ejemplo, pero nadie dice que una double tiene que ser oscura. Hay todavía ejemplos, no hay muchos, pero hay ejemplos de doubles que son rubias. La double Anguien es, por ejemplo, el lugar en que estoy viviendo, es muy cerca es por la cervecería de Silly. Le llaman double, pero es rubia. Hay Sí, algunas, hay algunas justamente, triple que son oscuras también. exactamente. Justamente te iba a hacer esa pregunta, Yannick, que era que venía ahora. ¿De dónde surge o cuáles son las primeras que empiezan a hacer de la Double una cerveza oscura y no una cerveza quizás clara como era el caso de la Single? Bueno, lo que casi cada el mundo toma como el ejemplo máximo, eh, la madre de todas las triples, la madre de todas las doubles son las de Westmalle. Y se vendían, era un poco comercial y después toda la gente veía el éxito de esas cervezas y empezaban a copiar. Y bueno, cuando la masa crece rápidamente, este tipo de cerveza se vuelve a estar un estilo. Y toda la gente sigue en el mismo estilo. Genial. Hace muy poco tiempo estuvimos conversando acá también con Stan Hieronymus, un poco, y ahí conversábamos un poco acerca de la diferencia en producción de las cervezas como Double o Triple en Bélgica versus lo que se elabora quizás en cervecerías más contemporáneas. En general, las recetas belgas, entiendo, son muy sencillas, ¿no? Tienden a utilizar muy poca cantidad de granos distintos. ¿Qué pudieses decirnos tú al respecto? Sí, sí. Generalmente solamente utilizan la sabadía, ¿cómo dicen? Barley. Cebada, digamos. Sí, cebada. Generalmente es cebada y de vez en cuando un poco de trigo, pero no se utiliza mucho más. Hay algunas excepciones como, bueno, triple carmelite y todas estas cosas que son cervezas de varias cereales, pero sí que la mayoría de los estilos clásicos son muy sencillos. Y el uso de azúcar, Yannick, Sí, ¿dónde parte? ¿También con Besmal o el uso de azúcar es algo anterior al uso que hace Besmal de ello? es que se utiliza mucho aquí. Teníamos una producción de azúcar que era bastante grande, ah, así que era bueno, era barato, era fácil y especialmente la cerveza en que se utiliza un poco de azúcar es mucho más fácil en la digestión. Porque, bueno,
tú sabes también que el azúcar se fermenta completamente, la malta no lo es. Así que si haces una cerveza que es de malta, 100% malta, siempre va a ser un poco más pesada para el estómago, va a ser menos fácil de tomar. Y como te decía, la cerveza belga está hecha para tomarse un segundo vaso. Así que utiliza un poco de azúcar, le va a dar más ligera, le va a volver más ligera la cerveza y más fácil beber. Y Un no, no segundo y te... un Sí, vaso también, ¿no? ¿cómo? ¿Cómo? No solo un primer vaso, sino que un segundo y un tercer vaso. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo no? Bueno, y quizás los otros estilos o los otros tipos de cerveza, quizás no tan cercanos a esta single, double o triple, ¿qué pudiésemos decir de cervezas cercanas como las Strong Ale o Golden Strong Ale, como el ejemplo de la Duvel, por ejemplo, clásica, o otros estilos como la misma Leffe que estamos hablando, como la llamada Belgian Blonde? ¿Cómo surgen estas cervezas y qué diferencia pudiésemos decir con respecto a las cervezas que se elaboraban en monasterio? Bueno, me parece que la Leffe todavía tiene un poco la base de una cerveza clásica de monasterio con una levadura que es muy presente, ah, una cerveza que es muy suave, muy frutada, ah, y fácil de tomar también. Um, pero bueno, ellos lo llaman Belgian Ale. Para mí que la razón principal es solamente porque Belgian Ale se vende muy bien. La gente asocian Belgian Ale con una calidad, uh, con una cerveza histórica y todo eso, así que es muy interesante para un grupo como AB InBev poder ponerlo. Um, los otros estilos, las cervezas fuertes, este lo tenemos, también es histórico por la razón por qué tenemos cervezas que son muy fuertes. Este lo debemos a un político que para pelear contra el problema de alcoholismo, es que la gente tomaba mucho, bastante, y era mucho de ginebra. Así que los trabajadores recibían su saldo, su suelda, y se iban al bar y tomaban casi todo. Pero era ginebra, era alcohol fuerte. Y él para tratar de, um, de ayudar a este problema, iba a decir a los bares que no podían vender alcohol tan fuerte. Así que solamente se podían vender cerveza las bebidas que eran más bajas en alcohol. Pero todavía los trabajadores querían su trago, su cosa, su bebida fuerte. Y por eso los cerveceros, para un poco, bueno, escucharon al cliente y como no podían vender o como no se podía vender el alcohol, iban solamente a subir un poco el nivel de alcohol de las cervezas. Y como eso, la gente todavía tenía algo de fuerte que tomar, pero que estaba todavía legal. Así que era la Ley van de Velde, como lo llamamos aquí, que, bueno, era el comienzo de la cerveza muy fuerte aquí en Bélgica. Buenísimo. Y de ahí, ¿cómo pudiésemos hablar entonces de esta cerveza fuerte como la Duvel, que es esa cerveza clara, digamos, clásica, chispeante, con mucha gasificación? ¿De dónde surge hacer esto? Sé que el motivo de hacer el alto alcohol es el que tú acabas de indicar, pero ¿busca acercarse a alguna otra cerveza como la Triple o intenta tener un camino distinto? Bueno, la Duvel históricamente no era nada de lo que es ahora. Era una Amber, era una copia de los English Ales. Este era la Duvel al comienzo. Pero después se notaba que la gente realmente querían más y más cervezas rubias y querían cervezas muy, muy, muy limpias. Así que el visual era muy importante. Querían también una cerveza que era con una espuma muy grande, bueno, bastante presente. Y la Duvel cambió de una cerveza que era amber a una cerveza que era rubia, muy ligera, muy limpia, y fácil de tomar también. Y otra vez con mucho alcohol. Buenísimo, buenísimo. Quizás lo que es transversal acá es esa sensación de que la cerveza
belga no cambia, pero lo que nos enfrentamos es que constantemente cambia y que muchas de las razones por las cuales son los cambios son razones comerciales, ¿no? Bueno, razones comerciales, pero también razones de evolución de equipo y esta cosa. Am, la gen- la- los cerveceros no hacen cerveza todavía de la misma manera que lo hacían hace 100 años. Es cuando tu equipo es completamente diferente, que la tecnología es 100 veces mejor. Bueno, claro que la cerveza, bueno, tendría por lo menos ser mejor también. Exactamente. Ahora, antes de que pasemos quizá al tercer tema, que hablar un poco de las cervezas quizás más antiguas como las Lambic o todas las cervezas ácidas belgas, quisiera hacerte una pregunta que nos llegó por Instagram, ahora referida a la producción. Muchas personas en Latinoamérica tienen muchas intenciones de fabricar cervezas belgas, pero se enfrentan a la dificultad de no poder conseguir levaduras. La cantidad de levaduras que pueden acceder son generalmente cepas secas, donde hay una, dos, tres, máximo cuatro variedades. ¿Tú qué recomendación podrías dar al respecto y al mismo tiempo que pudiese referirte quizás a cuán importante es una levadura adecuada para poder fabricar una cerveza belga, digamos, que se parece a lo que se produce actualmente en Bélgica? Bueno, depende qué estilo quieres hacer. Si quieres una cerveza que es muy frutada, con muchos ésteres, entonces hay bastante levaduras. Por ejemplo, el T58 de Fermentis es muy buena para hacer esta clase de cerveza. Te va a dar mucho de la banana, este tipo de aroma. Am, Así que sí, eh, para mí que hay tantas variedades en levaduras secas ahora que se puede casi imitar cualquier cerveza. Pero bueno, aquí para mí que la pregunta que es importante es ¿para qué copiar? Exactamente. Hace tu propio estilo y Buenísimo. Mucha gente quizás le interesará hacer una réplica de alguna cerveza que le encantará consumir, por ejemplo. Es una de las grandes razones que mucha gente termina elaborando su propia IPA en casa o termina elaborando su propia triple en casa. Ahora bien, ¿qué nos pudieses decir tú de la importancia en general, transversal quizás, en la cerveza belga de sus levaduras? lo es la identidad de cada cervecería aquí. Bueno, de las tradicionales por lo menos. La mayoría de los pequeños sí que trabajan con levaduras secas, pero la mayoría de las cervecerías que ya están haciendo cervezas de hace generaciones o hace cientos de años, ellos sí que tienen su levadura propia y es un poco sí, el DNA de la cervecería. Hay alguna cervecería que cuando me tomo una cerveza puede decir que viene de esa cervecería, porque la levadura es tan típica que, que se nota. Hay cervecerías que, por ejemplo, a mí, bueno, no me gustan tanto solamente porque no me gusta la levadura que utilizan, pero este es muy personal. Pero Claro, sí que es muy importante para mí, que es la identidad de varias de las cervecerías aquí. Por ejemplo, claro. Westmalle se puede identificar por la levadura que utilizan. Da bastante los aromas de banana, es muy frutada. Delirium Tremens también tiene una levadura que es muy típica, que le da un poco de sabores de pimienta en cada de las cervezas en que utilizan esta levadura. Así que sí, es la identidad de la cervecería. También tenemos una biblioteca de todas estas levaduras. Hay en la Universidad de Lovaina, hay todas las levaduras de las cervecerías en Bélgica y de afuera también, que están allá congeladas para si algún día pasa algo en la cervecería, pueden todavía irse allá para recuperar la levadura original y seguir otra vez con la producción. Así que sí, para las cervecerías también es importante y notan ellos que sí, es parte de su identidad.
Claro, y una cervecería pequeña, por ejemplo, que se abra, ¿tiene acceso a conseguir alguna de estas levaduras como para intentar replicar o hacer algo similar a lo que estas cervecerías fabrican? ¿O es un poco más complicado acceder a ellas? Depende, hay algunas cervecerías que son muy abiertas y que en donde te puedes ir solamente para sacar un poco de levadura. Hay otros que dicen, bueno, no, nuestra levadura es la nuestra, nadie lo toca. Lo que están muy abiertos, ellos solamente se basan sobre el facto que, bueno, no tiene sentido hacer copias de la cerveza. ah, si lo puedes comprar, no tiene sentido hacer una copia y después, si tienes una copia, nunca va a ser exactamente la misma cosa y la gente no lo van a asociar. Si te vas a hacer una copia exacta de, por ejemplo, Orval, bueno, trata un poco de vender lo de la misma manera que Orval. Olvídalo. No se puede, no es la misma cosa, es el sentido de la cerveza también, no es solamente el sabor. Así que, bueno, hay un poco de los dos, pero la mayoría de las pequeñas cervezas solamente se van a utilizar levaduras secas o las levaduras Smash Pack y estas cosas. Claro, que son de más fácil acceso en general. Sí, pero es cierto que hay cervezas que comparten levadura, hasta los grandes. Sí, yo entiendo que la historia, de hecho, de muchas cervezas trapenses también dependen, varias de ellas, de la levadura Besmal, ¿no? La van propagando en distintas cervecerías. Sí, antes era así, ahora ya un poco menos, pero sí que hay varios que utilizaban esta levadura. Pero hay trapenses que utilizan levaduras de otras cervecerías ahora también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entremos a la tercera parte que íbamos a conversar quizás o que intentamos caracterizar de la cerveza belga. ¿Qué podemos decir de la cerveza ácida en general belga? Sé que también nuevamente son sumamente amplias, es sumamente difícil poder congregarlas, pero ¿qué diferenciación tú harías, Yannick, con respecto a esto? A las cervezas tradicionales que aún permanecen siendo ácidas, digamos, en Bélgica. Bueno, lo mejor ejemplo es cuando tienes una discusión con alguien como Frank Boon. Por ejemplo, ellos nunca hablan de cerveza ácida. Son cervezas que tienen algo de acidulado, pero no son cervezas ácidas. Y eso es para hacer la diferencia en que, bueno, ya es mucho, mucho mejor ahora, pero al comienzo, cuando especialmente los americanos trataban de hacer cervezas ácidas, esa es la gran diferencia. Acá estaban ácidas pero equilibradas, allá estaban haciendo vinagre. Una cerveza ácida no es vinagre. Depende de qué clase, qué tipo de ácido tienes adentro. No tiene que ser solo ácido como en el vinagre, por ejemplo, así acético. Claro, exactamente. Y dentro de estas, ¿cuál sería el mejor nombre entonces, según tú, para poder llamarlas, más que cerveza ácida? ¿Cómo las llamarías? Llamar alambic. Claro, pero ¿podemos agrupar quizás la Lambic junto a una Flanders Red Ale, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Pudiésemos hacer alguna agrupación que pudiese contener a la Flanders Red Ale junto a la Lambic, por ejemplo? Ah, bueno, la única manera de dividirlas es la fermentación. Todas tienen un poco de fermentación salvaje adentro. Ah, y sí tienen algo de ácido, sí, bueno. Llamas a cervezas ácidas si quieres, pero es un nombre que los cerveceros aquí, bueno, antes no había ningún problema. Lo que pasó es que cuando los americanos primeros empezaron a hacer cervezas que llamaban ellos ácidas, es, es ellos que inventaron el nombre. Aquí nunca se hablaba de cervezas ácidas, se hablaba de lambic o de Flanders Red o cualquier cosa, pero no se hablaba de cervezas ácidas. Y por eso los cerveceros de aquí no quieren estar asociados con estos vinagres que se hacían en los Estados Unidos, porque es malo para la imagen también. Y te digo, cambió mucho también afuera de Bélgica.
Hay ahora afuera de Bélgica muy buenas cervezas ácidas que se hacen, pero al comienzo no era para nada, la verdad. Era, era horrible lo que se hacía. Claro, exactamente. La industria en su conjunto probablemente ha ido creciendo también en educación y en hacer productos más equilibrados, que al final son al mismo tiempo los de mayor consumo, son más fáciles de tomar, ¿no? Sí, me parece también que el consumidor cambie. Am, el- ya notas que la mayoría, el consumidor mediano está mucho más educado en cerveza que hace 10 años. Am, ese lo vemos también en Bélgica, por ejemplo. El, la cantidad de litros que el belga toma hace unos, bueno, vamos a decir 10, 20 años que está más o menos estable, pero sí lo que se nota es que la gente se va más y más fuera de la lager y se van así a cervezas más especiales que tienen más sabor y por eso de vez en cuando, bueno, bajo un poquito la cantidad por litro, pero la gente sí que toma mejor, toma un poco menos, pero mejor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hablemos de quizás las tres cervezas más conocidas de fermentación mixta en Bélgica. Pudiésemos partir quizás con la Haut Bruin, estas cervezas marrones. ¿Cómo pudiese explicar tú a la gente qué es una cerveza marrón? Bueno, son cervezas que tienen un poco el sabor de caramelo y al mismo tiempo tienen una parte ácida que es láctica. Así que es suave y que refresca un poco la cerveza al final. Pero siempre son blends, así que son cervezas que están asambladas. Um, una, una Oud Bruin siempre es una cerveza joven que está mezclada con una cerveza vieja o madurada. Buenísima. Y en esta cerveza en particular es crítico que no tenga presencia de acético, ¿no? Que aquí sí que no aceptamos nada, digamos, de vinagre. Bueno, nada no es verdad tampoco, pero sí que puede tener un poquito, pero no tiene que ser demasiado. No, no puede ser agresivo. Es por eso Buenísimo. también que, por ejemplo, las barricas intentan de siempre tenerlas completamente llenas o lo más lleno posible para que no haya contacto con el aire y que no se puede deslopar el ácido acético. ¿Permanecen aún muchas cervecerías en la zona tradicional elaborando este estilo o son más bien reducidas su cantidad? ¿Y cómo han evolucionado quizás los últimos 20 años? Son todavía reducidas porque no es un estilo fácil de hacer. Am, lo que pasó es que sí, que como el estilo estaba popular y como es un asemblaje de varias cervezas, había algunos que hacían cualquier cosa y con cualquier cosa quiere decir cuando tenés una cerveza afectada, de vez en cuando es fácil decirse, bueno, vamos a poner una cerveza joven, muy suave, lo asemblan y decimos que, bueno, una Flanders Red, así está. Y igual no lo es, no tiene el mismo sabor, tiene, por ejemplo, bastante off flavors. Este es muy negativo para el nombre del estilo. Este es lo que pasó con Lambic también. Hay un momento en que con Lambic hicieron cualquier cosa. Mezclaban cervezas que estaban completamente infectadas con cervezas muy joven o con hasta cervezas llenas de azúcar para sacarle el lado agresivo del aspecto ácido de la cerveza, pero no tenía nada que ver más con Lambic. Después, bueno, mezclaban el todo, lo pasteurizaban y lo vendían así a la gente como Lambic, pero no tenía nada que ver más con el Lambic original casero, o bueno, no casero, pero auténtico, y por eso que los cerveceros de Lambic artesanal trataron de reunirse y de protegerse como están ahora dentro de Oral. Claro, exactamente. Bueno, antes que pasemos a conversar quizás de lleno Lambic, pudiésemos referirnos un poco a la Flanders Red Ale, a la cerveza roja de Flandes. Nuevamente, misma pregunta anterior, ¿cómo podemos explicarla? ¿Qué cerveza es? ¿Y cuál es su diferencia principal quizás con esta cerveza marrón que acabamos de hablar? ¿Qué cerveza marrón quieres decir?
Con la Haute Bruin, la diferencia entre una Flandre Red Ale y una Haute Bruin, digamos. Bueno, lo que tiene que ser la diferencia es que una tiene maduración en madera, en barricas, la otra no tiene que ser en barricas, pero sí que siempre tienen una fermentación ligeramente láctica. Pero son muy cercanas. Muchas personas hablan de quizás dos ejemplos de Flandre Red Ale, como la Duquesa de Borgoña, que es como una de las que más es asequible en Sudamérica, y ¿Sí? la Jacobans también, que es una de las dos ¿La más qué? asequibles. ¿Cuál? La Jacob, no sé cómo se pronuncia en Ah, verdad. Jacobin. Sí, sí. Y bueno, Jacobin, por ejemplo, este es una mezcla de una cerveza marrón con un lambic. Así que ellos hacen un lambic y después lo cortan con una cerveza suave y marrón. Y sí, este es básicamente, por ejemplo, Bourgogne de Flandre es lo mismo. Tienen un lambic, el lambic que viene de Timmermans y lo cortan con una cerveza que es suave, que es así más entre un scotch y un double. Y ese lo cortan con un lambic que se vuelve a hacer la... Por eso es muy difícil decir, porque siempre es una cerveza cortada. Y depende de qué clase de cerveza madura utilizas. La cerveza joven puede ser más o menos cualquier cosa, pero siempre va a ser para un Flanders Red o una cerveza marrón o brun, va a ser una cerveza bastante suave con un poco de malta tostada y caramelo también. Claro, buenísimo. Yo te nombraba en particular esas dos cervezas porque ambas, al menos en Sudamérica, llegan con una intensidad de acidez sumamente alta. Son bastante punzantes la acidez que incluso ellas tienen. Consultarte si eso es tradicional, que sean quizás las más ácidas de las cervezas de fermentación mixta, o son estos dos ejemplos en particular simplemente. ¿Cuál es muy ácida? Ambas que te nombré, en general. Bueno, en general depende solamente de cuánta cerveza vieja y cuánta cerveza joven utilizan. Depende de las proporciones. El mejor ejemplo va a ser Rodenbach. Si tomas Rodenbach, dentro de su gama tienen, tienen varios tipos de Rodenbach. Hay la Rodenbach clásica, que es mucha cerveza joven y un poquito de la vieja. Pero hay, por ejemplo, la Rodenbach Grand Cru, que es un poco más de la vieja, un poco menos de la joven. Hay la Vintage, que es 100% de la vieja. Así que depende solamente de cómo mezclan y en qué proporciones. Lo más vieja, lo más ácido que va a ser, lo más joven, lo más suave que va a ser. Claro, Y, exactamente. y después depende de lo que quiera hacer la cervecería. Por ejemplo, si tomas la Haute Brun de Brauers Rosette, que es una pequeña, va a ser bastante ácida porque a ellos les gusta de esta manera. Rodenbach ya es más grande, más volumen, así que tienen que tener también una cerveza que es bastante suave para que toda la gente lo toma. Claro, genial, genial. Bueno, avancemos entonces ahora con las Lambic. ¿Qué pudiésemos decir? Sé que ya te referiste un poco a ella, a la importancia quizás de oral dentro del Lambic, pero te hago la misma pregunta anterior para partir. ¿Cómo pudiésemos explicar a la gente que nos está escuchando cuando nos referimos a Lambic? ¿Qué debería esperar esa persona y cómo es la fabricación de esta cerveza? Bueno, la fabricación es muy simple, siempre hay una parte bastante grande de trigo y siempre hay una fermentación que es 100% espontánea. Así que la primera noche se pone la cerveza en un cool ship, que es al aire libre, se inocula con levadura que está en el aire y después se le va a poner en barrigas de madera en que va a empezar la fermentación. Después, lo que entiendes con qué es lambic, no te puede dar ninguna respuesta que es lógica porque depende de la edad. Depende de la edad de tu lambic. Si por ejemplo te vas a tomar un lambic que es bastante joven, va a ser muy fresco, va a ser amarga y casi no va a ser ácido. Si te vas a tomar un lambic que es muy viejo, en que todo
los Brettanomyces ya pueden ser mucho trabajo, va a ser muy, bueno, puede ser muy ácido ya y ya no va a tener mucho de la amargura del principio. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué nos puedes decir quizás de la historia del Lambic en los últimos 50 años? Digamos, casi desaparición de esta cerveza o declive muy grande y ahora, posteriormente, quizás un resurgimiento del Lambic. Sí, bueno, se cayó completamente porque, como te dije, la gente estaba haciendo cualquier cosa. Lambic era casi una cerveza basura. Cuando la gente no sabía qué hacer con la cerveza, ponían un poco de ácido adentro y le vendían como Lambic, pero era realmente no era cerveza, era mierda. Y por eso le destruyó un poco al nombre de Lambic. Y también la gente, bueno, la gente quería cervezas bastante suaves. No le gustaban cervezas muy amargas, tampoco muy ácidas, y por eso el Lambic perdió un poco de su popularidad. Um, y es solamente cuando los americanos también lo descubrieron y que los extranjeros nos dijeron, pero ustedes tienen una cerveza que es genial, pero cuando es la auténtica, que los belgas de poco a poco empezaron a descubrir también que realmente era buena, pero que sí había una diferencia entre lo que se hacía de manera artesanal y lo que se hacía de manera industrial uh, con, sí, con cualquier cosa. Buenísimo. ¿Y ahí cuál crees tú que es el hito más importante para el resurgimiento? ¿O fue más bien un proceso que pudiese llegar a hacer que el Lambic tenga, digamos, un sitial alto para muchos cerveceros en este momento? Bueno, para mí la comunidad extranjera, este es por seguro. Ellos redescubrieron el Lambic y las gueuses antes de los belgas. Para Bélgica, para mí que uno que fue bastante importante, bueno, es el comienzo de Oral, por supuesto, pero también el Zitos Beer Festival, de que estaba hablando, que es uno de los festivales más grandes acá en Bélgica, dedicado solamente a la cerveza belga. Siempre eligen cada año una cerveza del año. Bueno, los consumidores, los que visitan el festival, eligen una cerveza. Y el primer año fue una Lambic, una Gueuse de Driefontein, y así que es bastante mediatizada y la gente empezaron otra vez a tomarlo y a descubrirlo y le dio también mucha fe a los cerveceros que todavía estaban haciendo la cerveza, porque eran temporadas muy difíciles para ellos también, porque estaban haciendo una cerveza que no se vendía. Este es lo peor que puede pasar a un cervecero. Seguir haciendo cerveza porque estás tú convencido que es un producto muy bueno, es un producto tradicional, pero nadie lo quiere. Y algunos sí que siguieron, por suerte, siguieron haciéndolo, y es solamente cuando el estilo empezó otra vez a ser popular que lo que casi acabaron, empezaron otra vez a ingresar su producción también. Buenísimo. Sabemos también que no todo es, por así decirlo, tan positivo dentro o tan alegre dentro de las Lambic. Sabemos que también hay ciertas polémicas en el interior de los productores. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de las Lambic que aún hoy en día son endulzadas? Y bueno, nosotros tenemos una palabra para eso, le llamamos capsules. Son gueuses que tienen una tapa de metal. La cápsula que es la tapa de metal, este siempre es tan dulce y tengo un sentido un poco mezclado frente a esas cervezas. Porque bueno, cierto, es poco de cerveza, mucho de jugo. De vez en cuando te puedes decir, es cerveza, y seguro si la cerveza que hay adentro no es de muy buena calidad. Pero al mismo tiempo, sí, esta es la cerveza que crea volumen en las cervecerías y permite a
varias de las cervezas grandes que hacen todavía lambic tradicional, de poder ofrecer su lambic tradicional o su gueuse tradicional a un precio que todavía está un poco abordable. Porque la cerveza sobre que ellos ganan plata son estas lambic endulzadas, pero no son las tradicionales. La margen que tienen es mucho, mucho más pequeña. Así que es mezclado. Para mí que sí tiene sentido dentro de una cerveza así, porque hay un público para ellos también, para estas cervezas dulces. Y entonces, ¿por qué no hacerlo? Ahora bien, ¿cómo haces tú, por ejemplo, cómo se hace en Bélgica para poder explicar a la gente que toma una Kriek, por ejemplo, endulzada, que esa no es la cerveza tradicional, que la cerveza tradicional tiene otro perfil? Es muy complicado hacer esa distinción, siendo que ese es el referente que esa persona va a tener. Sí, no es fácil, no es fácil explicarlo. Lo más fácil para explicarlo bueno, que la gente lo prueba. Lo realizan directamente. Es que no es solamente el lado dulce o ácido, es también el lado un poco químico de la fruta que hay generalmente en las dulces y el lado muy, muy natural que está en las auténticas. Y cuando explicas también a la gente que, bueno, si eran frutas naturales que se ponen adentro y que se hacían de la manera tradicional, no puede ser suave, porque si se fermenta con el producto, bueno, el azúcar que está dentro de la fruta también fermenta y no se queda, así que no puede ser muy, muy dulce. Y la fruta misma es ácida, no es dulce. No son, bueno, ¿cómo se dice? No son cerezas. Son Es una fibra guinda todavía. ácida, ¿Cómo? guinda ácida. Sí, puede ser, sí. Así que no son las cerezas dulces. Claro, exactamente, buenísimo. Y sé que hay dificultades igual entre algunos productores por estos motivos, digamos, por quienes están muy en contra, digamos, de ser endulzado y quienes están mucho más a favor. ¿Cuántas cervecerías, por ejemplo, hoy no pertenecen a Oral y aún así fabrican lambics? Uh, eh, Hay varias que no están adentro. Hasta Cantillon no está adentro. Ah, bueno, lo que pasa es que, ¿sabes? Son cerveceros tradicionales y son cerveceros que cada uno tiene su idea. Y este es lo peor que puedes tener para tener un grupo. Es como, no sé, ah, unos son cerveceros, pero son burros al mismo tiempo. Es, no cambian para nada de su idea. Su idea y su manera es la manera de hacer. Son más católicos que el Papa. Ah, y bueno, sí, hay algunos que todavía quieren seguir el estilo tradicional, pero que todavía quieren tener un negocio que funciona, que pueden seguir para mucho tiempo, de que pueden vivir también y que pueden vender su cerveza también a un precio correcto. Así que es siempre un poco un equilibrio entre el económico y el tradicional. Y de vez en cuando, si es para que la calidad de la cerveza al final sería mejor, bueno, tal vez hay algunas tradiciones que se pueden, no voy a decir poner de lado, pero interpretar un poco diferentemente. Pero, Claro, por ejemplo, buenísimo. hay discusiones que son discusiones para discutir nada más. La discusión actual era la mayoría del tiempo se puede servir Gueuze draft. Claro, Si tienes la definición de una Gueuze al 100 como está protegido en la ley, no se puede. Porque tiene que estar en botella, tiene que refermentar en la botella y todo eso. Pero si lo hacen por razones económicas y no le llaman Gueuze, no le dan el nombre que está protegido por la ley, no veo dónde está el problema. Si está claro para el consumidor. Y este es lo que pasa.
es que la comunicación frente al consumidor tiene que estar correcto. Si vendes una gueuse que tiene lleno de azúcar, no tienes que decir a tu consumidor que es una gueuse tradicional, auténtica. Este es bola, sí, es pura uh, cheating. Claro, ahora entiendo que hay cervecerías como Tilquín, que son las que están vendiendo en draft, ¿cierto? ¿Cómo? No te Eh, escuché. hay cervecerías como Tilquín, que son los que están vendiendo en Sí, draft, la Guess, ¿cierto? ¿Y cómo la llaman sí, pero entonces? Si no la llaman, ¿bajo qué le llama. nombre? Pues, espera, porque la conexión parece bastante mala. Pero Tilka, por ejemplo, le llama Goes, pero no le llama Goes a l'ancienne. El nombre que está protegido es Goes a l'ancienne. Y Tilka, si le haces una pregunta, es el tipo más correcto que hay. Él siempre te va a decir cómo lo hizo. Este, este, bueno, sí, es muy correcto cuando le preguntas cómo lo hizo. Así que para mí no hay problema. Buenísimo, buenísimo, entiendo la diferencia. Quizás, como tú bien decías antes, más bien los problemas provienen de esa forma un poco más cerrada de hacer las cosas, ¿no? Sí, es que tienen todos una vista un poco diferente sobre el producto y su interpretación. Claro, exactamente. Bueno, Yannick, estamos llegando al final ya de esta entrevista. Hemos estado casi una hora y media y quiero Sí, recoger algunas preguntas que se hicieron para no quedar con ellas en el aire. sí. En primer lugar, preguntarte acerca del agua para elaborar cervezas belgas. En general, ¿hay algún agua ideal que los cerveceros estén utilizando o la mayoría utilizaban su fuente cercana simplemente? ¿Fuente cercana o solamente el agua de la ciudad? Pero sí la fuente cercana. Buenísimo. Es posible encontrar un montón de tablas de agua, de perfiles tanto de Bruselas como de otras ciudades, digamos. Y generalmente los cerveceros se ajustaban o elaboraban con ese tipo. No es tradicional, digamos, hacer ajustes de cargas minerales. Hay algunos que lo hacen, por ejemplo, sí, para darle la cerveza un poquito más suave, se pueden agregar algunos sales o minerales adentro, pero generalmente tenemos una agua que es un poco dura y si cambiaba un poco el lado ácido del agua, pero no mucho tampoco. Era Buenísimo, buenísimo, solamente, era solamente para optimizar la fermentación. buenísimo, buenísimo. Por acá otra pregunta. Preguntan, ¿la denominación Grand Cru a qué hace referencia? A nada. Todo el Es mundo uno, fue. um, Grand Cru puede ser la misma cosa que Vintage, por ejemplo. ya, Quiere decir que es una cerveza excepcional. Puede ser un Vintage. También puede ser, por ejemplo, una cerveza que se hizo para un festejo especial, por ejemplo, los 100 años de la cervecería. Le van a hacer una edición especial de una cerveza, le van a llamar Grand Cru, y de vez en cuando, si la cerveza es buena, se queda. Y entonces tienes un Grand Cru que se queda para siempre. buenísimo, buenísimo. Otra pregunta que hacían por acá, sé que lo respondiste en parte, pero de todas maneras la reiteramos, que consultan que ¿por qué crees tú que solo la cerveza belga es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad según la UNESCO? Porque no es la cerveza, pero es la cultura cervecera. La cerveza belga no está reconocida. Es Claro, realmente la cerveza, y el UNESCO era muy, muy claro sobre este. No lo reconocemos por la cerveza misma, pero por la manera en que el belga considera su cerveza y la manera en que esa cerveza está en todo lado de la sociedad y de la vida. Y este es claro. lo que es parte del UNESCO. No, no es la botella, por así decirlo, sino que es la cultura que conlleva el tener esa botella. Sí, no es la botella y tampoco lo que hay adentro, es realmente lo que hay alrededor. Buenísimo, buenísimo. Déjame, creo que tenemos una última pregunta, Yannick.
Sí. Cuando se habla de blending de cervezas mezcladas, generalmente termina refiriendo a mezclar dos cervezas terminadas, ¿cierto? No al ensamblaje de mostos antes de fermentar. Em, Por ¿Hay ejemplo, algún con los grape ales, quieres decir? no, para, por ejemplo, una Guess, preguntan acá que cuando hablas tú de mezclar cerveza, tanto en la Guess como en la Haute Bruin o en la Flandre Redale, se refiere a la mezcla de cerveza terminada, ¿cierto? No de mostos antes de fermentar. Y no sé, porque por ejemplo para una Outguest tienes que tener refermentación en la botella, porque si no, no tiene gasificación. Así que siempre va a ser un lambic joven con un lambic viejo, y es el lambic eh, joven que tiene todavía bastante azúcar y que va a dar la refermentación en la botella. Así que el lambic joven es a mitad entre un mosto y una cerveza. Um, Después, sí, depende un poco de lo que quieres decir. ¿Qué consideras con mosto? Para las frutas puedes hacer lo mismo. Cuando pones las cric adentro de tu barrica, siempre también es un jugo, así que es un mosto. Um, es, Me parece que hay tantas variaciones posibles adentro de eso que no es, no es, hay, bueno, hay que hacen realmente cervezas que son totalmente terminadas y que lo asamblan, pero varias veces todavía hay una maturación o una evolución en la botella después también. Así que es como una refermentación después. Claro, buenísimo. Yo creo que esta es la mejor forma de terminar, Yannick, precisamente diciendo eso. Tanto la cerveza belga como este ejemplo en particular tiene tantas variaciones y tantas posibilidades que son un mundo gigantesco por descubrir. Eh, Sí, por lo mismo, me imagino que tú más que nadie dejas a toda la gente invitada a conocer la cultura belga, ¿no? sí, cierto. Si estás por Bélgica, me avisas. Con mucho gusto. Buenísimo. Bueno, Yannick, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros, por compartir estas preguntas y digamos, esta gran conversación. Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por enseñarnos un poco de todo esto de la cultura de la cerveza en Bélgica. Con mucho gusto. A mí también me gustó mucho. Ya pues, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto en una nueva entrevista académica. Muchas gracias, Yannick, y muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el día de hoy. Perfecto. Buenas tardes a todos.